Muy buena gente, sean bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Python. El día de hoy veremos el 11º capítulo del curso de Python en donde veremos la sentencia de control if. Cómo se compone esta sentencia y las distintas variaciones, desde un if simple, un if anidado, un if else, un if else y sus demás tipos de variaciones. Bien, una sentencia de control if nos permite ejecutar un bloque de código si es que se cumple una expresión booleana. En el capítulo anterior vimos lo que es una expresión booleana, cómo se crean estas variables de tipo true, false y cómo funciona realmente una comparación, una comparación, por ejemplo ver si un número es mayor que otro. Si la expresión booleana que está dentro del if es verdadera, se ejecutará un bloque de código. Podemos ver cómo hay una sangría entre la línea del if y la línea de la instrucción. Esta sangría permite identificar un bloque de código, que un bloque de código pertenece a ese if y solo se va a ejecutar si esa expresión if da verdadero. En caso de dar falso, directamente se salta y no se ejecuta. Podemos tener múltiples instrucciones, o sea, múltiples líneas de código debajo de un if. Podemos ver un diagrama de flujo de cómo está formado un if simple. Si da falso dentro de un if simple, entonces salta las instrucciones, o sea, el bloque de código, y pasa a seguir ejecutando el programa a partir de la última línea de código del if. Podemos colocar múltiples líneas de código en el if simple. Bueno, ahora que ya hemos visto la teoría del if, pasemos un poco a la práctica. Para empezar, dejaremos de usar el shell de Python y usaremos más el intérprete en un script. Ya sabemos que es un script, es un archivo con terminación .py. Para crear un script directamente escribimos sobre esta ventana que nos da el propio intérprete de PyScriptor. Con control y la ruedita hacia adelante aumentamos el tamaño de las letras. Y algo a tener en cuenta, para fines prácticos y porque esto ya es un poco más avanzado, vamos a borrar todo lo que nos crea el ID de PyScriptor, porque directamente podemos codificar en esta ventana. Por ejemplo, usamos la función print, le pasamos el argumento hola. Y para ejecutar este código apretamos Control F9 y en la parte del shell se ejecuta. Como pueden ver, funciona tranquilamente como el intérprete tradicional de Python. Sin embargo, es un poco más práctico y podemos crear varias instrucciones seguidas. Por ejemplo, print Control F9 y ejecuta dos veces. Voy a aumentar el tamaño para que se vea mejor. Ahí está. Como pueden ver, ejecutó las dos líneas. Muy bien, hagamos uso de lo que viene siendo el if. Como ya vimos, primero se escribe la función if, se pone una expresión booleana, en este caso colocamos número mayor a 10. Dos puntos, no se olviden. Apretamos enter y automático nos crea la sangría. Si no nos creara la sangría, tenemos que recordar siempre que es importante dejar una sangría con la tecla tab y aquí se crea un bloque de expresiones. Por ejemplo, print el número es mayor a 10. Print segunda línea. Bueno, y vamos a asignarle a número el valor de 11. De ese modo, la variable número contiene el valor 11 y como número es mayor a 10, esto será verdadero y se ejecutará este bloque de expresiones. Recordemos que es importante dejar la sangría porque a través de la sangría el intérprete sabe que esto es un bloque de código y el ID nos indica con esta palomilla que podemos ocultar y mostrar que todo lo que está dentro de este if viene siendo este bloque de código. Bueno, vamos a ejecutar Control F9 y podemos ver que dice el número es mayor a 10 y esta es la segunda línea. Si el número fuera menor, por ejemplo el 9, Control F9, no ejecuta ninguna de las líneas. Bueno, este es un if básico. Bien, un if anidado. Un if anidado es igual que un if, con la diferencia de que dentro del bloque de código del if central podemos colocar más de un if. O sea, podemos colocar un if, por ejemplo, el número es mayor a 10. Bueno, dentro de ese if ponemos otro if que dice número es menor a 20. Y si es menor a 20, entonces imprime que el número está en un rango entre el 10 y el 20.
Perfecto. Entonces ahí colocamos un if anidado. Podemos inclusive anidar otro if dentro de este segundo if y así infinitamente. Pero tengan que tener en cuenta que hacer esto puede convertirse en poco legible y un código muy largo. Así que tengan cuidado y úsenlo con moderación. Vemos aquí el diagrama de flujo en donde si la condición if es verdadera, ejecuta una instrucción y debajo de esa instrucción podemos ignorar la instrucción y simplemente poner un segundo bloque if y colocamos un if anidado. Si ese if anidado es verdadero, ejecuta la instrucción 2 y también podemos tener un tercer if anidado o un cuarto, un quinto, un sexto hasta el infinito. Si es falso, no ejecuta ninguno de los if, no ejecuta ninguna de las instrucciones. Ahora veremos un pequeño programa para entender cómo funcionan los if anidados. Por ejemplo, diseñar un programa que imprima el número está entre 10 y 20 si el número está entre 10 y 20. Para ello vamos a crear un bloque if donde vamos a preguntar si el número es mayor o igual a 10, dos puntos, enter, y nos crea una pequeña sangría. Bueno, ahora vamos a preguntar si el número es menor o igual a 20, dos puntos. En este caso, primero va a preguntar si el número es mayor a 10. Si esta expresión booleana da verdadero, ejecutará este bloque de código. Y aquí preguntará si el número es menor a 20. Si el número es menor a 20, entonces dará verdadero y ejecutará la siguiente línea de código. Un print. Bueno. Como pueden ver, aquí estamos usando el if anidado para crear una doble condición. Primero, si el número es mayor a 10 y segundo, si el número es menor a 20. Vamos a poner un tercer if anidado que pregunte si el número es mayor a 20. Si el número es mayor a 20, vamos a decirle al usuario que el número está fuera de rango. Muy bien, ahora tenemos que crear la variable número. Número es igual a 15. 15. Damos a ejecutar y podemos ver cómo nos dice que el número está dentro del rango entre 10 y 20. Pero si el número fuera, digamos que 25, nos diría que el número está fuera de rango. Igualmente, si colocamos, por ejemplo, 5, ya no ejecutaría nada porque ni siquiera entra en el primer bloque if, porque no se cumple esta condición. Tengan en cuenta algo. Todo lo que tenga una sangría a partir de este if pertenece a lo que viene siendo el bloque de código de este if. Por ejemplo, este print pertenece al bloque de código de este if y este segundo print a este segundo bloque. Si colocamos otro print, entonces ponemos el número 25 de nuevo, damos a ejecutar y vemos que se ejecutan los dos print, las dos líneas de código. Ahora bien, ya hemos visto cómo funciona un if simple, un if anidado, pero ¿qué pasa si queremos ejecutar código en caso de que no se cumpla esa expresión if? Bueno, si nuestra expresión booleana da falso, la sentencia else, dos puntos, enter, y un margen, o sea, una sangría, nos permite ejecutar código en caso de que la sentencia sea falsa. Hay que tener en cuenta y mucho cuidado que el if y el else están dentro de la misma línea, o sea, no hay una sangría entre el if y el else. En cambio, sí hay sangría para el bloque de código que está dentro del if y dentro del else. Veamos cómo funciona el if-else a través de un ejemplo. Diseñar un programa que avisa al usuario si un número es positivo, negativo, /0. ¿Qué quiere decir esto? Que si es positivo avisará al usuario y si es negativo o es 0, también avisará al usuario. Para ello creamos un if, número es mayor a 0, porque los números positivos son mayores a 0, print. Muy bien, ahora para el bloque else lo que tenemos que hacer es situarnos en la misma línea que el if y escribir else, dos puntos, apretamos enter y nos hace una sangría automática. Tenemos que decir que print el número es 0 o negativo. Muy bien, ejecutemos
Y como pueden ver dice el número es 0 o negativo porque nuestro número está fijado en 0. Si colocásemos un 5, nos diría que el número es positivo, y si colocáramos un número negativo, por ejemplo el menos 6, nos diría que el número es 0 o negativo. De esta forma, el else se ejecuta si es que no se cumple la condición del if. Si esta expresión booleana al evaluarse nos da falso, ejecutará el else. Bien, pasemos a otro nivel, un if, else, if, else. Esto es lo mismo que un if anidado, con la diferencia de que colocamos un if dentro del bloque else. Por ejemplo, si no cumple una expresión booleana, entonces pasamos al else y dentro del else ponemos un if para preguntar otra condición. Si esta segunda condición no se cumple, entonces pasa directamente a un false. Y si no hay un código debajo de este segundo else, entonces directamente termina esa sentencia, ese bloque de sentencias. Pero si ese segundo if da verdadero, entonces ejecuta la instrucción 1, esa instrucción que está ahí. Muy bien, vamos a hacer ahora uso del if else para notificar al usuario ya de forma más precisa cuando el número es negativo, 0 o positivo. Para ello, en el bloque else lo que vamos a crear es un bloque if anidado. Para ello escribimos if número igual a 0, dos puntos, hacemos una tabulación y escribimos el número es 0. Muy bien, enter. Ahora, un else. Este else significa que el número es menor a 0, no es 0, por lo tanto es un número negativo. O sea, print, abro y cierro comillas, el número es negativo. Como pueden ver, primero está el if. Dentro de ese if está el primer print. Después tenemos el else y dentro del else hay un if else anidado, donde pregunta si el número es 0 y si no es 0 significa que el número ya es negativo, entonces imprime el número es negativo. Si ejecutamos este código nos va a decir que el número es negativo. Si le pasamos 0 y ejecutamos, nos dice que el número es 0. En cambio, si le pasamos un número positivo, nos dice que el número es positivo. Ahora bien, cuando tenemos muchas sentencias if, else, termina siendo un código bochornoso, muy largo, poco entendible, poco autodocumentado. Python se creó como un lenguaje simple, práctico y muy legible. Por lo tanto, incorporó una sentencia llamada elif. Elif es como un segundo, tercero, cuarto, quinto if. Nos permite, dentro del bloque if, preguntar una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez una expresión booleana. Como podemos ver, no hay una sangría entre el if, el elif y el else. Estos están siempre en el mismo margen. Bien, if, expresión booleana 1, si da falso entonces pasa al elif. Expresión booleana 2, si es falso pasa al tercer elif. Y si expresión booleana 3 es verdadero, ejecuta la instrucción 3. Si ninguno de los elif da verdadero, entonces pasa directamente al else, en donde ejecuta la instrucción que ya sabemos, ejecutará sí o sí en caso de que todos los if sean falsos. Llegamos a la parte final. En este caso vamos a usar la estructura de if, elif, else. Elif es una especie de función que nos permite crear if anidados dentro del if, pero sin tener que ir anidando uno tras otro. Vamos a ver cómo funciona. Supongamos ahora que el número es mayor a 0. Bueno, si no es mayor a 0, vamos a escribir abajo un elif. Vamos a preguntar si el número es igual a 0, dos puntos, print, el número es 0. Y ahora vamos a dejar este else, vamos a borrar y vamos a dejar hasta aquí. Vamos a ejecutar y pueden ver que funciona. Bueno, tenemos un bloque if y pregunta una condición booleana. Si se cumple, ejecuta el código. Si no se cumple, va por el siguiente elif. Pregunta si el número es igual a 0, ejecuta. Si esto no se cumple, pasa al siguiente elif. Por ejemplo, elif número, por ejemplo, número igual a negativo 5. Dos puntos, print. Podemos ir agregando condiciones elif cuanto queramos, porque funciona de la siguiente manera.
Nosotros preguntamos, luego, si no se cumple, preguntamos al siguiente del if. Si no se cumple, pasamos al siguiente del if. Y si ningún if se cumple, ni siquiera el if central, ahí recién pasamos al else. Y es cuando se ejecuta esto. Si ahora le colocamos -5 y ejecutamos, nos dirá que el número es -5. ¿Por qué? Porque primero preguntó si el número es mayor a 0. No. Preguntó si el número es 0. No. Preguntó si el número es -5. Sí. Entonces imprime. Si el número, por ejemplo, fuera -4, diría que el número es negativo, porque no cumplió con ninguna de las condiciones y pasó directamente al else. Podemos hacer las expresiones booleanas tan complejas como queramos, y para demostrar esto vamos a crear un if en donde vamos a poner una condición. En este caso, la condición del rango entre 10 y 20. Pongamos que si número es mayor o igual a 10, y aquí ponemos una expresión lógica, por ejemplo AND número es menor o igual a 20, dos puntos, entonces print número está en el rango. Colocamos también, para aumentar la experiencia, ¿verdad?, que número ahora sea un valor introducido por el usuario. Para ello escribimos input y entre los paréntesis ponemos introduzca el número, dos puntos, espacio. Esto entrega un string, entonces vamos a colocar la función eval, la cual lo que hace es crear un número a partir del argumento que le pasemos, en este caso lo que introduzca el usuario. Bien, ejecutamos el código y podemos ver otra curiosidad del ID de PyScripter, que nos crea una casilla tipo un box en donde tenemos que introducir el dato. Esto no ocurre con el shell normal de Python, o sea el intérprete tradicional de Python, y solo ocurre con este ID de PyScripter. Así que si van a mudar el código, puede que no les aparezca de esta forma y simplemente tengan que ingresar por consola. De cualquier forma, ponemos por ejemplo el número 15, le damos a OK y podemos ver que en la consola aparece el 15 que introdujimos como si lo hubiéramos tecleado directamente en la consola, y como se cumple que está en el rango entre 10 y 20, nos tira el mensaje de número está en el rango. En otro caso, por ejemplo aquí le colocamos un else, los puntos, print fuera de rango y control F9. En este caso le colocamos por ejemplo un 5, le damos a OK y podemos ver que dice que el número está fuera de rango porque no está entre el 10 y el 20. Como dije, podemos hacer las condiciones if tan complejas como queramos. Podemos colocar varias expresiones lógicas, varias expresiones booleanas y crear un maremoto de complejidad. Pero les recomiendo tratar de hacer siempre sus programas los más simples y autodocumentados que se puedan. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si es así, suscríbanse al canal, síganme en Instagram, síganme en LinkedIn. Dejaré en la descripción un email donde pueden chatearme de forma profesional si tienen alguna propuesta de trabajo o algo similar. Y sin más, nos vemos en el próximo capítulo del curso de Python de Enrique Ríos.